Buenas tardes, gracias a todo el mundo que habéis venido esta tarde, esta semana que hace buen tiempo, porque menudo frío. Yo soy de aquí de Abarán, pero llevo un año viviendo fuera y venía aquí al calorcico y está haciendo un frío esta semana que me habéis engañado. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Por si alguien no me conoce, yo soy Laura. Y bueno, vengo a hablar de mi última novela, que fue Fuga en luz mayor. Es mi tercera novela. La anterior es Concierto de Sol menor, que está ambientada en el mismo universo. Ahora hablaremos un poco de estar ambientada en el mismo universo y demás. Y bueno, me he traído también a mi primogénita, El pasado es un cazador paciente, que es mi primera novela, pues si alguien la quiere, pero hoy hablaremos sobre todo de Fuga y un poco de Concierto. Como estoy yo aquí sola ante la adversidad, pues me gustaría que esto fuera un poco interactivo, y así que si en algún momento alguien tiene alguna pregunta y alguna cosa que diga, oye, pues esto me ha llamado la atención, ¿no? Y quiere comentar algo o preguntarme, pues que levante la mano, ¿vale? Y así vamos conversando un poco y no estoy yo aquí haciendo un monólogo, ¿vale? Y si tenéis cosas que no tienen que ver con el libro, pues podréis dejar las preguntas ya para el final, porque bueno, yo aparte de escribir, pues también soy editora, y entonces bueno, pues estoy así como muy metida en el mundo del libro, pero sobre todo del libro fantástico, ¿vale? Fantasía, ciencia ficción y terror. Se ve que me gustan mucho las causas perdidas porque son precisamente los géneros que peor se tratan aquí en España. Se infantilizan mucho y se tratan muy mal. Tenemos un canon muy realista y se suele hablar del fantástico como un género pues que es más para niños, adolescentes, y que además pues como para grandes masas, ¿no? Siempre que hablas de ciencia ficción todo el mundo piensa en Star Wars y se habla como unos géneros que son de puro entretenimiento sin más. Y bueno, eso es un poco falso porque al final pues todos los productos culturales son políticos, o sea, cualquier creación cultural es política y por tanto es una cuestión de ver qué política hay ahí. De hecho, por ejemplo, pues Star Wars al final es la lucha contra el fascismo, o sea que más político que eso, pues poco. Entonces, bueno, pues yo me gusta escribir ciencia ficción precisamente por eso, ¿no? Porque es un género que da pie a mucha crítica social y en Fuga pues va a haber mucha crítica social. Para hablaros un poquito de qué va la novela, pues básicamente empieza cuando la protagonista, Ryuji, está cenando con su novia en un restaurante y de repente pues entra la poli y disparan, ¿vale? A partir de ahí Ryuji no recuerda nada hasta que se despierta en una celda y pues no sabe dónde está su novia, y cuando entran a interrogarla pues ve que las acusan como de colaborar con un acto terrorista que ha ocurrido en la ciudad y no le dicen nada, no le quieren decir nada de dónde está su novia ni nada. Y además descubre que esto además pues tiene como ciertos tintes religiosos, ¿vale? La religión va a ser un tema que se toca mucho en Fuga en luz mayor, porque además a mí me interesaba hablar de religión porque se habla muy poco de religión en ciencia ficción, mientras que en fantasía, no sé si habéis visto, pues por ejemplo, Juego de Tronos y demás, que se habla mucho, siempre hay religiones, ¿no? La adoración a los 7, al de Melisandre, que ahora ya no me acuerdo ni cómo se llama, madre mía, con lo fan que yo era de Juego de Tronos y se me han olvidado hasta los nombres. Pues en fantasía se habla mucho de religiones, pero en ciencia ficción, sin embargo, eso suele ser como muy aséptico, ¿no? En general, cuando se piensa en el futuro, ¿no? Se piensa en un futuro como muy laico, ¿no? Y ya está. Y bueno, teniendo 2000 años de historia del cristianismo, yo la verdad dudo mucho que en 2000 años después la gente haya dejado de creer en nada, porque básicamente la espiritualidad es algo como muy intrínseco del ser humano, ¿no? Y contestar a preguntas para las que no tenemos respuestas, ¿no? A través de eso. Y porque además la religión es mucha fuente de conflictos.
Seguramente la mayoría que hay aquí no ha pisado un foro, pero si vivíais en los 2000 y teníais entre los 12 y los 30, 40 años, pues en los foros de internet las normas básicas eran no hablar de fútbol ni de religión, que básicamente viene a ser un poco lo mismo, pero para que veáis que al final son muchas fuentes de cada uno tiene la suya, ¿no? Y pues son fuentes de conflicto. Entonces, en Fuga en Luz Mayor hay un conflicto religioso que se va a ver reflejado sobre todo en el núcleo familiar, ¿vale? Ryuji tiene varios hermanos y aquí cada uno cojea de un pie. Y entonces va a haber un conflicto muy fuerte entre ellos. Esto es como, yo siempre hablo de esto como si fuera una cena de Navidad, ¿no? Que te reúnes a la familia y cada uno tiene su opinión y acaba todo el mundo peleado. Pues así, o sea, una movida familiar tocha, es lo que hay en Fuga. Y en medio de todo esto pues está, ¿no?, este atentado que ocurre, la desaparición de Ryuji, para ver qué ha pasado. ¿Por qué se junta todo esto? Pues porque el planeta donde transcurre la acción, que es Kitán, es un planeta eminentemente religioso. Los Kitanis, ¿no?, que son la civilización que habita allí, creen que el propio planeta es su deidad, ¿vale? Y entonces, digamos que para ser un verdadero Kitani tú has tenido que nacer y tendrás que morir en ese planeta para cerrar el ciclo, ¿no?, de reencarnación, ¿no?, de la vida. Claro, ¿qué pasa cuando no has nacido allí? ¿No? Pues eso es lo que pasa con la novia de Ryuji, que no ha nacido allí. Y entonces esto genera una serie de tensiones en la convivencia, que se ve muy bien reflejado en la novela. Además de eso, que esto también pasa mucho en libros de fantasía y ciencia ficción, cuando aparece una religión es la única religión y todo el mundo cree en eso a pie juntillas y ya está. Y eso tampoco ocurre así en nuestro planeta. O sea, si tú te vas al cristianismo, es como, vale, está el cristianismo, pero está el catolicismo, el protestantismo, los ortodoxos, luego hay pues un montón de sectas, dentro del protestantismo hay un montón de escuelas, o sea, cada cual tiene su librillo, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿vale? Yo también quería reflejar cómo a partir de una misma religión se abren diferentes vertientes y que teniendo una deidad en común se pueden generar conflictos también internos. Entonces, cada hermano de la familia, que son unos cuantos, pues digamos que tira para un lado. Entonces, se genera un conflicto muy fuerte entre Ryuji, la protagonista, con, por ejemplo, el hermano que es como más ortodoxo, ¿no? El que sigue las normas como mucho más a pie juntillas. Y precisamente es otro de los protagonistas de la novela. Se va intercalando la búsqueda de Ryuji de dónde está su novia y las acusaciones que han vertido sobre ellas por colaborar en este atentado, con este hermano que pues lo que quiere intentar es que su hermana se libere de estos herejes que vienen de fuera, ¿no? y que deje a su novia ¿no? y curarla, ¿no? Para que vuelva como a la verdadera fe. Este personaje es, digamos, uno de los que a mí más me costó escribir, porque, aunque dicho así, como lo he mencionado ahora, parezca como un personaje pues, muy plano, realmente yo no quería eso, quería tocarle un poco las cosquillas a cómo a través de tus vivencias, ¿no? Pues, te puede atrapar en una especie de secta, ¿no? Y cómo llegas a los fanatismos, ¿no? Y efectivamente a ponerte en contra de todos los demás, ¿no? A llegar a este nivel de intolerancia de que solo aceptas lo tuyo como válido y los demás ya no son los que no los aceptes, es que además los condenas, ¿no? Entonces es sobre todo un diálogo con esas sensaciones, ¿no? De decir, vale, ¿hasta dónde puedo tirar del hilo para que este personaje tenga una manera de ser no muy buena, pero que al mismo tiempo la gente diga, ya, pero lo entiendo, sin terminar de justificarlo,
pero como que acabas entendiendo por qué hace lo que hace. Y claro, por eso mismo fue un personaje como muy difícil de plasmar, ¿no? Porque tienes estos grises y al final el truco de cómo sé yo que este personaje ha funcionado, pues porque cuando acabas de escribir la novela, antes de que la lea cualquier editorial o lo que sea, tú lo pasas a varias personas, ¿no? en las que confías en su criterio y que sabes que si la novela es un cagarro, pues te lo van a decir, o sea que es importante. Y entonces, pues cada persona me dijo una opinión distinta de este personaje. Es como, vale, si cada persona opina una cosa, el personaje está bien hecho. Porque para mí, una de las gracias, ¿no? de la literatura precisamente no es que yo cuente una cosa, sino que yo deje preguntas a lo largo de la obra y que sea quien lo lee quien las vaya contestando también según sus propias experiencias, ¿no? Y que juzgue a los personajes según ellos entiendan cómo están reaccionando y demás. Entonces, en ese sentido, pues el personaje me acabó funcionando como muy bien. Entonces, bueno, la novela gira un poco en torno a esto. La búsqueda de la novia de Ryuji, Haebo, que es el otro hermano, intentando convertir a su hermana, que la trata como si fuera atea directamente, como una hereje, y bueno, el conflicto que esto supone. Y luego hay una tercera hermana que entra también un poco en acción, que esta trabaja en la administración y va batallando un poco con todo lo que ha pasado del atentado y empieza a ver cosas raras, se está deportando gente, pero se está deportando de una manera que dices, esto no cumple con la legalidad, quizá, ¿no? Y entonces empieza también a escarbar en plan de por qué se están haciendo estas deportaciones así sin más y sin avisar a nadie. Entonces estos tres personajes pues se van apareciendo a lo largo de toda la novela y van contando como su parte, ¿no? Hasta que al final cobra todo pues, un sentido común. Precisamente se llama Fuga la novela porque las fugas musicalmente funcionan así. Una fuga, hablando de música, tiene un motivo musical principal, ¿no? Como una melodía, que luego se repite o bien en otro instrumento o en otra altura de voz y tal, ¿no? Y entonces es como si se fuera persiguiendo la melodía una a otra. Entonces la novela está estructurada ya formalmente de esta manera, ¿no? Aparecen estos tres personajes que se van intercalando entre sí, pero luego también van apareciendo en algunos capítulos contados algunos de los otros hermanos dando también su punto de vista de lo que está pasando y también desde su fe, ¿no? que es lo que mueve a través de eso. Entonces, bueno, esto básicamente es un poco la premisa y bueno, pues voy a leer un poco el principio, ¿vale? Si os parece bien, y así de mientras pensáis alguna pregunta y si no se os ocurre nada, pues ya seguiré yo en mi rollo, que ya como te he presentado tantas veces, pues yo ya voy haciendo, pero si pensáis cosas, pues mucho mejor, ¿vale? Bueno, para que lo veáis, tiene mapita, ¿vale? Que en Cifi no suele haber mapita, pero a mí me gustan los mapas y con su escala gráfica, ¿vale? Los mapas no suelen tener escala gráfica, pues muy mal, los mapas llevan escala gráfica, que es lo que toca, ¿vale? El primer capítulo empieza así. La luz despierta el alma. Extracto del Nienki, voz de Wakaoki. La vida no transcurre durante el tiempo, sino fuera de él, en esos intersticios en los que todo se detiene y ya nada vuelve a ser como antes, en ese último momento en el que el cuerpo se desplaza lo suficiente como para no recibir el disparo. A Eugal le impactó de lleno. Ryuji trataba de recordar los momentos anteriores a ese, para que el horror que su memoria se empeñaba en repetir una y otra vez se abrumase. Habían llegado al restaurante temprano, cuando todavía no estaba muy concurrido. Preferían esas horas, pues la presencia de Eugal ponía nervioso a todo el mundo.
A los gitanis no les gustaba tener selliquis cerca y había un número limitado de miradas reprobatorias que podían aguantar, como si haber nacido en otro planeta fuera contagioso. Ese pensamiento le ayudaba a rebajar la tensión, aunque ambas sabían que el problema era mucho más profundo, más que esa desconexión con el alma primigenia de Gitán. Sus congéneres habían cultivado el odio hacia los colonos que decidieron no volver del planeta vecino durante más de 200 años, y era palpable en cualquier ocasión. Así pues, consiguieron sentarse en su lugar predilecto, en una mesa pegada a la pared, junto a una columna que ocultaba los rasgos extranjeros de Ugal, demasiado oblongos, demasiado apagados. Recordaba el rostro radiante de su compañera, las bóvedas bajas de ladrillo del restaurante y la luz de los gusanos luminiscentes desparramándose sobre la mesa como elementos borrosos y desconectados entre sí, fuera de lugar. Si intentaba fijarlos en su mente, el disparo volvía a resonar y la oscuridad lo destruía todo. Bueno, aquí, como podéis comprobar, han aparecido muchas palabras raras. A mí me gustan las palabras raras en ciencia ficción, lo siento mucho. Los gitanis son la gente que habita en Kitán. Los selliquis son los que habitan en otro planeta. Y como menciono ya aquí al principio, a mí me gusta dar mucha información así rápido para entrar en faena pronto. Lo que ocurrió hace 200 años es que los gitanis salieron al espacio y colonizaron otro planeta que lo usaban para extraer material. Los que estaban trabajando allí, pues lo típico de que pues al final acabas quedándote a vivir allí, creas tu familia y tal, y luego pues como que no te quieres volver. Claro, eso para los gitanis, como he dicho antes, ¿no?, que tienen que nacer y morir en su planeta, eso comportó una herejía, ¿no? ¿Cómo no vas a querer volver a tu planeta natal a morir? Eso es que ya no crees en la diosa. Y eso provocó pues una guerra, ¿no?, un poco de secesión, en la que al final pues, se separaron, ¿no?, y los colonos pues, fueron por su parte y los gitanes se quedaron en la suya. Por si alguien no lo pilla, esto es culpa de Hamilton, porque yo escribí esta novela escuchando el musical de Hamilton, que básicamente habla de la guerra de independencia de Estados Unidos. Entonces, básicamente ese es el tema. Porque a mí pues me gusta mucho escuchar música cuando escribo, y pues cuando escribí Fuga le tocó a Hamilton, que os lo recomiendo mucho, es un musical buenísimo. Si os gusta el rap sobre todo, es genial. Entonces, pues los selliquis salen de aquí, ¿de acuerdo? Y luego pues el alma primigenia, pues Wakaoki es el nombre que se le da a la diosa de Kitán. Y la frase que hay al principio que ponía extracto del Nienki, el Nienki es como la Biblia, básicamente, ¿no? El libro que llevan. Es como realmente para mí fue muy divertido escribirlo, porque realmente es un libro de ciencia ficción, porque habla de otra civilización en otro planeta, y además está ambientado en un universo donde también aparecen los seres humanos y muchas otras razas alienígenas, pero en realidad funciona mucho como el típico libro de fantasía. Entonces pues yo me lo pasé muy bien, porque soy como mucho más lectora de fantasía, pero me gusta escribir ciencia ficción. Y hablando precisamente del universo que he comentado al principio, el universo en el que se ambienta es el mismo que el de Concierto. ¿Por qué he decidido hacer la novela en el mismo universo que mi novela anterior? Bueno, realmente mi novela anterior ya viene de juntar varios relatos que yo tenía escritos con diversas razas alienígenas, y cuando fui a escribir Concierto necesitaba muchos aliens, y dije, bueno, pues como ya tengo aliens por ahí escritos en otros relatos, los voy a juntar todos y voy a hacer como que están todos en el mismo universo, y así no tengo que estar inventándome nuevos. ¿Qué pasa? Cuando yo termino de escribir Concierto, hay un personaje que sale al final de Concierto, en sol menor, que me dice: yo quiero que cuentes mi historia, ¿no? Quiero que se sepa por qué estoy aquí al final de esa novela. Y como que inmediatamente después me puse a escribir Fuga, porque Fuga es
Y sería como esa precuela, ¿no? Esa historia de este personaje que está detrás. ¿Se puede leer de manera independiente? Completamente. Obviamente, si te lees Fuga primero, pues sabrás por qué el personaje que aparece al final del concierto está allí. Pero bueno, es como la única conexión fuerte que hay. Por lo demás, se pueden leer de manera completamente independiente y tratan temas muy, muy distintos, ¿vale? Y lo que tiene un poco también de gracia, que a mí me gusta mucho contarlo, este universo, y porque los Titanes son así tan predominantes. De hecho, pues si luego queréis pasar y echarle un ojo a los libros, veréis que el mapa pone traducción del Kitani, porque el mapa es de la Vía Láctea, el mapa. Luego, todo lo demás, pues los planetas y todo eso, claro, me lo invento yo, pero sí que está en la Vía Láctea. ¿Por qué el mapa es Kitani? Pues porque yo parto de la base de que los Kitanis fueron los primeros que exploraron la Vía Láctea, ¿no? Esta galaxia. Y eso a los seres humanos les gustó regular, porque a los seres humanos nos gusta ser mucho el centro de todo, y a mí me gustaba pues pinchar un poco y decir, bueno, ¿qué pasa si vinieran unos aliens y nos descubrieran a nosotros y no al revés? Entonces, el ser humano está muy picado con los Kitanis por esto, hay beef ahí. Y entonces, pues la verdad es que fue muy guay escribir eso, porque bueno, al final también esto pasa más en concierto, pero se habla mucho pues de los prejuicios y tal. En Fuga aparece un poco al revés, se menciona en plan de, ay, pues ¿sabes que los humanos no hacen estas cosas? Sobre todo, por ejemplo, en términos de crianza. Al final, ambientar Fuga en otro planeta, con otra civilización completamente diferente, me permitía establecer como unas normas que aquí no se dan, pero podrían darse, ¿por qué no? Y de esta manera preguntarnos cómo podríamos llegar ahí. Entonces, claro, en el caso de Kitán, lo que pasa es que como son unos seres insectoides y demás, pues de las crías se desentienden, ¿vale? No tienen una línea vertical de descendencia, simplemente ponen huevos y ya está. El gobierno luego se encarga de que tengan esa crianza, ¿no? Conjunta. Luego, cuando son más mayores, les da una casa, ¿no? Un grupo de 5 o 6 que se tratan como hermanos, pero realmente no tienen que ser ni por qué ser hermanos de sangre, pero ellos no entienden eso así. Y de esa manera pues, nos permite hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? si tuviéramos una crianza como más colectiva? ¿Qué pasaría si efectivamente el gobierno nos tuviera una casa asignada a cada cual y no tener que dejarnos 50 y no sé cuántos años de sueldo, me parece, en comprar una vivienda, que estamos ahora más o menos por ahí, ¿no? Está magnífico el tema. Y a mí la ciencia ficción me gusta mucho por eso, ¿no? Porque permite poner todas estas preguntas sobre la mesa y luego cada cual preguntarse en plan de, oye, pues esto estaría mejor, ¿no? O esto estaría peor. A mí me gusta hacer mayormente propuestas positivas o que yo pienso que son positivas. También me gustan las distopías, pero de hecho El pasado es un cazador paciente es una distopía y cuando yo recuerdo cuando la publiqué y tal, que la gente me preguntaba, ay, escribirás más en esta distopía y tal, porque además es una distopía ambientada en la huerta murciana y demás. Y la gente quería más y yo, pues la verdad es que después de escribirla no me queda con ganas de seguir escribiendo distopías, es como ya bastante mal está el asunto. Entonces, la verdad es que a mí pues, prefiero hablar un poco en positivo, porque para mí de esa manera es una manera de decir, vale, podemos imaginar un futuro, o sea, podemos construir, mejor dicho, un futuro mejor si no nos lo imaginamos antes. Entonces, la ciencia ficción te permite hablar de eso, ¿no? Hablar de imaginar, ¿no? Cómo serían las cosas para luego poder construirlas. De esa manera creo que es mucho más fácil
activarse, ¿no? Y hacer las cosas que un poco si nos mete en el miedo del cuerpo de que va a ir todo mal. En este caso, pues en vez de ser el ser humano, pues lo que hay es una especie alienígena que hace las cosas de otra manera. Pero bueno, de esa manera también nos podemos preguntar nosotros si podemos hacer las cosas de otra manera. Es también mi forma de escribir y bueno, yo me lo paso muy bien y si lo leéis, pues espero que lo paséis vosotros también bien. No sé si tenéis preguntas, que estoy yo aquí dando el chapón. ¿Por qué la referencia a la música en ambos títulos? Vale, ¿por qué las referencias a la música? Bueno, el de Fuga ya lo he explicado, pero bueno, como ha sido el segundo, me iré primero a concierto. A mí los títulos de las cosas que escribo me suelen salir bastante rápido. Y con concierto no fue así. Yo escribí la novela entera y cuando terminé de escribir la novela digo, no sé cómo titular esto. Y me hice yo ahí mi batiburrillo de propuestas y tal, y hasta que me salió concierto en sol menor. ¿Por qué me salió concierto en sol menor? Pues porque la novela está dividida en 3 partes, que además, bueno, como es típico en literatura, pues suelen corresponder más o menos con presentación, nudo y desenlace. Pero es que además en 3 partes son las que corresponden a un concierto clásico. Si os gusta la música clásica, sobre todo, pues los conciertos tienen 3 partes. Igual que, por ejemplo, las sinfonías tienen 4, pues los conciertos tienen 3. Y además, pues hacía ese juego. En concierto en sol menor hay un viaje por el espacio, desde una estación cercana a la Tierra hasta el centro de la galaxia. Y bueno, pues como viajan así entre los planetas, las estrellas y demás, pues tenía un poco el juego de la tonalidad de sol menor, pues con el tema de los soles, ¿no? Las estrellas que aparecen en la novela. Entonces, bueno, pues hacía este juego, ¿no? De hablar de concierto en sol menor y con las 3 partes que tenía la novela. De hecho, las 3 partes, pues en vez de ser parte 1, parte 2, parte 3, pues se llaman como los movimientos del concierto de violín de Sibelius, ¿vale? Si le echáis un ojo veréis que la primera es, no sé si era Allegro moderato, me parece, o algo así, no me acuerdo yo, lo escribí hace muchos años esto. Pero utiliza los movimientos. Es verdad que hice un poco de trampa porque estos conciertos son menor y el concierto de violín de Sibelius es si bemol menor, pero bueno, o si bemol mayor, no me acuerdo. Pero ahí hice un poco de trampa, pero es que ese concierto es muy chulo y si no lo habéis escuchado lo recomiendo mucho, que está muy guay. Entonces, claro, a partir de aquí, cuando voy a escribir Fuga, que cuando yo lo estaba escribiendo era Proyecto Cobalto, pues claro, era como, si está ambientado en el mismo universo, pues estaría guay que el título tuviera un poco que ver. Y entonces me vino lo que os he contado antes, ¿no? El tema de cómo hay varios personajes que se van intercalando entre sí y van contando como su versión, pues me funcionaba un poco como una fuga también musical. Entonces me viene un poco de allí. De hecho, al final de Fuga veréis hay un pentagrama pequeñito con el motivo musical de una fuga en sol menor, haciendo un guiño también a concierto de Bach. Si queréis escuchar fugas, pues eso es escuchar a Bach. Es el amo de las fugas. Parece que solo hacía eso el hombre. Y luego, ¿por qué en luz mayor? Pues porque tiene que ver con la religión, ¿no? que hablábamos antes de Kitán. Para ellos, lo que creen es que en el centro del planeta hay no como una gran luz, y eso es a lo que aspiran a llegar, ¿no? A volver a la luz. Y en toda la novela se habla mucho de la luz, de las sombras, ¿no? de la oscuridad, ¿no? Hablando de lo que está bien, de lo que está mal, y los personajes se van moviendo en la penumbra. Entonces, bueno, pues para jugar un poco en eso, pues por eso era en luz mayor, porque además hablando de una deidad y demás, pues tiene más sentido de que fuera una tonalidad, entre comillas, mayor, ¿no? en lugar de menor. Y viene un poco
y viene por ahí en los títulos. Cuando escriba la continuación, por decirlo así, de concierto, pues ya veré qué se me ocurre, tendré que... Al final esto te acaba condicionando a la hora de escribir, porque dices, vale, a lo mejor tengo que escoger primero la forma musical, ¿no? Antes de escribir, para hacer las partes de la novela. Y de hecho, en Fuga, los títulos de los capítulos son las notas de la fuga de Bach, que aparece al final. ¿Vale? En vez de tener los nombres de los personajes, aunque cada capítulo está desde un punto de vista, pues tiene una de las notas y al final pues va haciendo la melodía. También en cada capítulo, además de la nota, hay un simbolito, porque a mí, bueno, yo también soy diseñadora y bueno, a veces los escritores nos gusta mucho escribir, pero también nos gusta procrastinar, es decir, hacer cualquier cosa menos escribir. Vamos batallando entre los dos estados, entre escribir pensando que lo que estás escribiendo no vale nada, entonces claro, te vas a llorar un ratito, hacer cosas que no son escribir y luego dices, venga, va, no parece que esté tan mal, vuelvo a escribir otra vez, ¿no? Y bueno, luego cuando ya lo tienes todo acabado y lo vuelves a revisar, dices, pues está bien y todo, me ha gustado lo que he escrito, pero eso ocurre después. Mientras estás escribiendo, dices, madre mía, no sé juntar palabras, esto no es lo mío. Entonces, bueno, cuando me tocaba no escribir, pero al final estás escribiendo, pues yo me dedico a hacer dibujitos, ¿vale? Aquí se ven, hay tarjetitas en los libros, cada facción de la religión tiene un simbolito. Entonces, como cada punto de vista está desde un hermano y cada hermano está en una facción, pues está detallado ahí con ese símbolo qué facción pertenece el hermano que está allí. Esto es culpa de mi editor. Yo tenía algún boceto hecho y tal, y cuando mi editor se leyó la novela me dijo, oye, está muy guay y los personajes se distinguen bastante bien, pero ¿no sería mejor si le ponemos algún dibujo que fuera más fácil para la gente distinguirlos y tal? Y yo, vale, pues cosas que no son escribir, pero que son escribir, vale, estupendo. Entonces, pues nada, yo me puse a dibujar. Si les dais un ojo, la gracia que tienen un poco estos símbolos es que son simétricos, sobre todo en el eje horizontal, porque simboliza un poco como la corteza que divide lo que está encima del planeta de lo que está debajo, que sería la deidad, ¿no? Y voy jugando con eso, que es con lo que juego todo el rato en la novela. Entonces, bueno, pues también, además de letras, pues también hay más cosillas, ¿no? A mí me gusta mucho completar las novelas con todos los detalles que puedo poner, y si además, pues si los editores me dan ideas, pues ya yo a tope con ello. ¿Más preguntitas? ¿De dónde te viene la inspiración? La inspiración me viene de varios sitios. Normalmente, bueno, siempre como escritor tienes un montón de ideas en la cabeza, y si eres medianamente organizado también las tienes en un grupo contigo misma en WhatsApp, en otro grupo contigo mismo en Telegram, en una libreta y seguramente en algún sitio más, ¿vale? O sea, porque no hay copias de seguridad suficientes para acordarte de todo. Entonces, llega un momento que se te juntan como unas ideas con otras y dices, aquí puedo empezar. De hecho, concierto salió un poco así. Si no recuerdo mal, lo empecé a escribir para un concurso, y yo quería hablar por un lado de bullying y por otro lado de experimentación sin permiso, ¿no? En este caso con criaturas y demás, pero bueno, que también ha pasado con seres humanos, ¿no? Que la ciencia se toma un poco por su mano los permisos y tal, y bueno, la ética se la pasan un poco
por el forro. Entonces, bueno, pues yo junté como todas esas ideas y luego no la presenté al concurso porque otra cosa que me suele pasar es que me alargo más de lo que yo tenía pensado al principio y luego no me puedo presentar a los concursos porque me paso del límite superior que pone. Entonces, bueno, pues nada, hay que buscarse la vida. Pero bueno, sobre todo esos son temas que me interesan y muchas veces como imágenes, ¿no? que me vienen, oye, me molaría mucho una escena así, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, pues en concierto hay una nave que es Sintentital, que, bueno, que es un ente vivo que viaja por el espacio. Aparte de que yo he leído novelas de ciencia ficción donde esto pasa y es una cosa que a mí me gustaba mucho, siempre la imagen, no sé si lo habréis visto, pero se utiliza muchas veces la imagen de la ballena en el espacio. Porque la ballena es como un ser un poco, en ese sentido un poco místico, ¿no? Porque vive en las profundidades del mar, es muy grande, al final tienen sistemas de comunicación muy complejos y tal, y se sitúa mucho también con una imagen mística como en el espacio, ¿no? como en las estrellas, y se hace esta dualidad del mar y el espacio. Entonces, bueno, en mi cabeza funcionaba algo así. Yo digo, es que esta imagen me mola mucho, yo quiero tener un ser así, todo guapo en el espacio. Lo que pasa es que luego empiezas a racionalizar, ¿no? Y es como, vale, pero ¿cómo funcionaría bien un ser en el espacio? Y es como, vale, pues tendría que hacer algo parecido a la fotosíntesis, ¿no? Para poder coger la energía que le viene de las radiaciones y convertirla en alimento, porque en el vacío, más allá de radiaciones que te queman, no hay mucho más. Entonces, bueno, pues entonces en vez de una ballena se transformó en un cactus. Al final me funcionaba como una planta y yo, pues mis plantas son los cactus porque son los que no se me mueren. Entonces también tiras un poco a veces, pues eso, de cosas que tienes a mano, pues mira, le voy a hacer un homenaje a mis queridos cactus, que son las únicas plantas que consigo que no se me mueran. Y bueno, pues vas cogiendo cosas. En el caso, por ejemplo, de Fuga, pues lo que decía, ¿no? Terminé de escribir concierto y Ryuji, que aparece al final, era un personaje y dije, vale, ¿cómo ha llegado a donde está? Y empecé a rascar. Luego, además, en estos últimos años, pues está creciendo mucho todo el tema de la ultraderecha, los fanatismos y demás, y quería hablar un poco del tema. Y al final, pues me salió pues, un conflicto religioso con un montón de intolerancia, xenofobia y demás, y cuando lo he conseguido publicar, porque esto empecé a escribirlo en 2021, claro, lo he publicado ahora en 2025 y la gente me dice, esto me suena, digo, ya, pero yo lo escribí antes de que empezara la guerra de Gaza, ¿vale? O sea, bueno, que no es una guerra al final, ¿no? Estamos hablando de un genocidio, que es un poco también de lo que se acaba insinuando en Fuga, ¿no? Entonces, a veces coges cosas de la historia y lo que suele pasar en la ciencia ficción es que el presente te persigue y es más rápido que tú, ¿no? Porque los tiempos editoriales son muy lentos. Yo también soy lenta escribiendo, pero luego pues la novela hasta que se publicó llevaba en la editorial ya 1 año y pico, ¿no? Entonces, bueno, los tiempos van un poco así. Entonces, bueno, al final voy cogiendo entre temas, imágenes que se me ocurren y llega un momento que las cosas hacen clic. Y es donde dices, vale, todo esto junto me sirve para contar algo. ¿Qué hora es? Bueno, todavía hay tiempo. No estoy hablando tanto. Qué bien. ¿Más cositas? Pati, venga. A ver, aparte de lo que ahora es la música, la coreografía y demás, ¿cómo ha sido la creación del lenguaje, del nombre de los personajes, la particularidad de sí, es que en concierto ya sale... Pero solo esa parte, ¿cómo ha sido?
Sí, en concierto salen los Kitanis así un poco de Strangis. Curiosamente es de los que menos se habla. Y curiosamente es de los que menos se habla porque yo no había escrito antes ningún relato sobre los Kitanis. Entonces, como que no era una civilización que yo tuviera muy hecha. Pero sí que, como el protagonista de concierto es medio Kitani, sí que desarrollé un poco el lenguaje. Y luego, pues, en Fuga todavía lo he desarrollado más. A mí una de las cosas que me gusta mucho hacer, y lo he hecho en varias de las cosas que he escrito, es desarrollar lenguajes inventados, sin ser Tolkien y sin ser yo lingüista. O sea que seguramente si hay lingüistas en la sala, luego me apalicen al salir, pero bueno, yo ya aviso que no lo soy, entonces tengo mis métodos. Lo que suelo hacer es coger algún idioma existente y lo analizo más bien fonéticamente. Cojo los sonidos que más se utilizan y con ellos yo voy formando como las palabras de mi idioma, ¿no? Y empiezo a hacer unas cuantas, hago unas cuantas reglas en plan de, vale, como tiene morfemas, no los tiene de género, de número, para hacer derivaciones, si van a ir al final, si van a ir al principio. Si vamos a ser un poco alemanes y hacer palabras extremadamente largas que no hay quien se lea, o vamos a ser más ingleses y cada palabra va a ser de su padre y de su madre y no tiene nada que ver entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pues voy trabajando todo eso. Y de esa manera, en el caso de Kitan sí que voy cogiendo las mismas raíces y va habiendo derivaciones. En este caso utilicé el coreano. Si os gusta los K-dramas y el K-pop y demás, pues y sabéis un poco de coreano, pues seguramente os suene, no tanto las palabras, pero por ejemplo sí los nombres. Los nombres de los Kitanis tienen dos partes, básicamente 2 sílabas, que es un poco como se construyen los nombres en Corea, pero yo no he cogido nombres coreanos. También lo digo, que luego como, ay, pero esta palabra en coreano significa, no lo sé, no lo he buscado. Si significa alguna cosa rara, pues lo siento mucho por los coreanos, pero es un poco así. Entonces, por ejemplo, pues Kitan está formado por Ki y Tan, que significa tierra dura, ¿vale? Porque es el planeta, ¿vale? Kitani, pues las personas que viven en Kitan, ¿no? El término I sirve para designar eso, y pues así pues lo voy construyendo todo. Sí que tuve, por ejemplo, que cambiar el nombre de las facciones porque me venía mucho de la raíz Wa sería luz. Y claro, al final, ¿qué pasaba con las facciones? Que me acababan sonando todas igual. Eso a la hora de escribir para mí no es un problema, porque yo tengo ahí mi glosario y mis cosas y es estupendo, pero claro, que lo va a leer le suena todo a chino, bueno, o a coreano en este caso. Y es difícil de distinguir. Entonces, bueno, cuando, no sé si fue en el 4º borrador o algo así, porque yo reescribo mucho, le acabé cambiando los nombres a las facciones y nombrándolas de otras maneras, precisamente para evitar confusiones, porque yo lo entiendo. Yo me lo paso muy bien, pero claro, luego la gente lo tiene que leer y enterarse de lo que pone. Entonces, bueno, me gusta mucho hacerlo. Bueno, lo que pasa es que este libro está descatalogado, pero escribí hace tiempo una historia así de fantasía, donde por ejemplo se utilizaba el euskera. Y está guay. Claro, con el coreano dudo mucho. Bueno, si hay alguien en la sala que tenga contactos en Corea para que me lo traduzcan y tal, estupendo. Pero como no creo que pase, pues no va a pasar nada. Pero con el otro que era euskera, sí que lo leyó gente que habla euskera y molaba mucho, porque la gente, sin de haberles dicho yo nada, me decía: ah, has utilizado el euskera para hacer esto, y es como así, y dice, pues está muy chulo, tal. Entonces, pues también está guay, ¿no? Que la gente lo reconozca y vea ese toquecito. ¿Más cosas?
Sí, has dicho que bueno, aparte de escritora, eres editora, ¿no? ¿Cómo sale la idea de crononauta, bueno, o de meterte en ese mundo? Sí, yo... ¿A qué se dedica? ¿Qué hacéis ahí? Sí, yo soy editora en Crononauta. La editorial nació en 2017, aunque empezaron a publicar en 2018. Y es una editorial pequeña, sin ánimo de lucro, que quería publicar sobre todo autoras y autores no binarios con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en fantasía y ciencia ficción, hasta precisamente, bueno, en todas las olas feministas ha habido autoras que han escrito de ciencia ficción, pero en general, y si pedís recomendaciones y buscáis en Google las mejores novelas de ciencia ficción, son todos señores blancos, heterosexuales, con bigotito y con tetas turgentes y bamboleantes. Es así, o sea, la ciencia ficción clásica es así. Y cuesta mucho traer otro tipo de ciencia ficción y tal, porque no es la que se suele hacer. En cambio, pues en el mundo anglosajón, que siempre van como un poco por delante de nosotros, se empezaba a hablar más de todos estos temas, temas con cuestiones feministas, anticoloniales, de raza, ¿no? Antirracistas y demás, y aquí no estaban llegando. Y los editores dijeron, pues, queremos que la gente aquí en España pueda leer este tipo de literatura en su idioma, ¿no? Y no tenernos que ir al inglés. Entonces yo, pues ahí me afilié a la editorial, básicamente, y me leía todo lo que iban sacando. Como yo por entonces estaba en un blog de divulgación literaria y demás, pues como que nos conocíamos y yo era diseñadora y me pidieron algunos trabajos de diseño y al final, en 2022, me acaban diciendo, oye, ya que eres fan de Póster, ¿qué tal si te metes a currar con nosotros? Y yo que entonces tenía mucho tiempo libre dije, me gusta. Y entonces pues entré a colaborar en la editorial, sobre todo en la parte de diseño. Luego al final he acabado metiéndole mano a todo, porque yo también soy correctora y tal, entonces pues también he acabado corrigiendo las novelas, editando las novelas y de todo. Entonces pues ahora estoy como si fuera editora de mesa de cualquier editorial. Y eso es lo que seguimos publicando. Es verdad que ahora, por ejemplo, publicamos un poco menos de ciencia ficción, porque en los últimos años está habiendo escasez de ciencia ficción. La gente se está yendo mucho a la fantasía, el romantasy nos está arrasando. Si no conocéis el término, buscadlo, sobre todo a Sarah J. Maas. ¿El término? Romantasy, romance y fantasía. Es mentira, no es romance, es porno con fantasía, básicamente, ¿vale? Quiero decir, es fuertecillo. Y además es una cosa que me hace mucha gracia porque lo suelen vender como juvenil. Y lo suelen vender como juvenil por una razón, y es porque los escriben mujeres. Y aquí suele pasar que si las mujeres escriben fantasía, tiene que ser juvenil, no puede ser adulta, por alguna razón que se me escapa. Entonces, bueno, desde la editorial también intentamos un poco luchar contra eso a costa de pues, no ganar dinero, porque en fin, al final te vas saliendo de todos los moldes, ¿no? Y es como una labor muy difícil ser una editorial pequeña en este mundo de grandes grupos que además se van comprando y demás. Es sacrificado y además voluntario, obviamente, pero bueno, luego mola mucho porque al final estás reflejando realidades que no suelen aparecer en la literatura tradicional, y sobre todo mola cuando vas a una feria y viene una persona que se ha identificado mucho con una historia y te dice, joder, muchas gracias por publicar esto. Y entonces es como muy guay, porque no es lo que
no es lo que encuentra de normal. Entonces eso mola mucho y es lo que te mantiene un poco a flote, porque si no tuvieras un poco estos momentos de comunión ahí, pues sería todo como más difícil. Pero bueno, al final recompensa. ¿Más cositas? Yo parezco la del mercado, ¿no? Más cositas. Bueno, yo por mi parte ya la última. Yo esta semana he tenido la suerte de convivir con esa maravilla que hay por ahí, que te absorbe. ¿Cómo tienes tiempo para...? No tengo tiempo. ¿Cómo tienes tiempo para...? Básicamente... ¿Qué piensas hacer en el futuro? O sea, si tienes pensamiento de editar algo, de escribir algo pronto... Básicamente yo escribí... esa Fuga tiene 8 borradores, creo que escribí de Fuga. Yo normalmente escribo del tirón, ¿no? Y conforme voy escribiendo voy diciendo, aquí faltan cosas, aquí me falta tal, yo me lo voy apuntando porque si no luego se me olvida. Cuando termino de escribir ese borrador, empiezo a leer desde el principio, me voy apuntando todavía más cosas y voy rellenando cosas que me van faltando, a veces cambio estructura porque no me funciona bien, ¿no? Y voy trabajando mucho. Entonces, Fuga ha tenido muchas reescrituras porque, claro, además suelo dejar un tiempo de reposo entre que escribo un borrador y otro, porque así, si no lo tienes reciente, es más fácil ver los errores y mejorarlo. Y básicamente lo tenía como prácticamente abandonado cuando se murió mi primer hijo. Y bueno, pues en los primeros meses obviamente no escribí nada, pero yo le había prometido a mi hijo que yo iba a terminar esa novela, publicarla no sabía si la iba a publicar o no, pero que la iba a terminar de escribir, la iba a acabar. Entonces, al cabo de unos meses, cogí, me senté y acabé. Y dije, está terminado. Ese año, que fue el año pasado, terminé de escribir Fuga y escribí un par de cuentos y desde entonces no me estoy escribiendo. Me quedé embarazada de Lorca y yo no sé si os ha pasado a las mujeres que hay aquí, pero el embarazo da mucho sueño. Y yo me pasaba el día durmiendo, básicamente, entonces no escribía y ahora no tengo tanto sueño, además me duerme muy bien, pero los críos absorben mucho, entonces no estoy escribiendo nada. De hecho, miento, empecé a escribir una novela el año pasado, escribí 3 capítulos y desde mayo no la he vuelto a tocar. La vida, cuando pueda, pues retomaré esa novela. Y bueno, sí que he escrito algún relatillo más, pero bueno, escribí un relato que me tiré pensando en el relato 3 meses y al final lo escribí porque era para un concurso, se acababa el plazo y fue en plan de o lo escribes ya o no tal. Y bueno, yo y mis amigas una vez al año hacemos un retiro escritoril y nos vamos a ir a una casa por ahí a escribir las 3 mientras los mozos hacen las comidas y demás, y nosotras solo escribimos. Y ahí pues escribí todo el relato del tirón, sorprendentemente, y ya está. Eso ha sido lo último que he escrito, que de hecho el relato se va a publicar en una revista que se llama, está en inglés, la Pumpkin Space Latte. Si os gustan las bebidas, los tés y demás, pues es como, en vez de ser spice de especia, pues es space de espacio. Pero está muy guay, son relatos así como muy esperanzadores y tal, y la revista, yo me leí el primer número, estaba muy chulo, el segundo me tiene que llegar, pero se puede comprar por internet, o sea que si os mola ese tipo también de literatura así para calentaros el corazoncito y demás, pues
La revista está muy chula. Pero ahora nada, no me da, quiero decir, es que ni me prepara la presentación, o sea, esto es todo improvisado. Pero bueno, ha salido estupenda, que sí, o sea que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, yo creo que no me he dejado ningún tema por tocar. Venga, dale. Ahora que has sido madre, ¿tendrías en cuenta hacer más cuentos? ¿O cómics? No, cómics no, porque los tengo que dibujar. Pero no, sí que bueno, escribí un cuento infantil hace, no sé, 3 años y pico, porque, bueno, a veces los de la editorial tenemos ideas muy locas que luego, como no tenemos tiempo, pues nunca llevamos a cabo, pero bueno, en un momento dado salió la idea de sacar una colección infantil y dije, pues mira, puedo escribir un cuento y hacemos la prueba y a ver qué tal va. Que luego nunca nos ha dado la vida, mis compañeros no se han leído el cuento y han pasado 3 años, o sea que imaginaos cómo va el tema, pero ese cuento está escrito y hay ahora un concurso y tal, y tengo que ver si lo reviso y lo envío al concurso. También se me ocurrió otra idea para el de otro relato, entonces no sé si arreglaré ese o escribiré uno nuevo y a ver si me da tiempo a enviarlo al concurso. Tengo 2 meses de plazo. Os permito hacer apuestas sobre si lo conseguiré o no. Te apuesto que si lo hacen. Muy bien, pues a ver si es verdad y oye, mira, si lo gano, pues presento aquí y así te regalo uno, así por apostar fuerte, ¿vale? A ver si hay suerte. Pero bueno, la verdad es que es una manera de escribir y porque al final un cuento infantil pues tiene unas 500, 600 palabras y tal, pero es verdad que escribir literatura infantil yo considero que es mucho más difícil que escribir literatura para adultos. Y quien diga lo contrario miente y no sabe escribir literatura infantil, y eso es un hecho. Es muy difícil porque los críos no tienen filtro. Si no les gusta, te lo van a decir y te van a tirar el libro por ahí y te lo vas a comer tú. Eso es así. Si no les engancha, si no tienen algo que les llame la atención, son los mejores jurados que hay, los críos, maravilloso. Entonces, hacer algo que para los niños que les guste, no que te digan, léemelo otra vez, papi, léemelo otra vez. Yo considero que es muy difícil. Entonces, bueno, también a ver qué sale, porque es como otra cosa como completamente diferente, ¿no? Porque lo que suele pasar con la literatura infantil muchas veces con gente que no suele escribir infantil es que tratan a los críos como si fueran tonticos, y los críos son muy listos y saben lo que les gusta y lo que quieren. Entonces hay que ser muy consciente de ello a la hora de escribirlo. No es tan fácil como decir, yo escribo aquí 2 cosas con poco vocabulario y demás. No, hay que darles chicha, Sí. Entonces bueno, a ver si hay suerte. Y pues ya está, como digo, creo que no me he dejado ningún tema. Hemos hablado de los personajes, hemos hablado del planeta, hemos hablado de la religión. Así que pues lo único que me queda deciros es que si no lo habéis leído, pues que le deis una oportunidad, y si se la dais, pues espero que os guste mucho, que lo disfrutéis. Es más corto de lo que parece, porque los libritos son así tamaño bolsillo, entonces se leen rápido, ¿vale? Y pues nada, si queréis alguno, pues tenemos aquí unos ejemplares para que os podáis llevar, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, que paséis buena noche.